Muy buenas a todos, amigos de YouTube. Caperucita Roja fue una de sus víctimas. Cuando se dirigía a llevar la comida a su abuela, se encontró en el bosque con el lobo feroz, el cual le indicó un camino más largo para poder ir a comerse a su abuela y posteriormente a la niña. Los tres cerditos también fueron perseguidos por este personaje. Él destruía sus casitas con la intención de comérselos. Tampoco se libraron los 7 cabritillos. Todos fueron devorados, salvo uno, el más pequeño, que se escondió en el reloj. Los lobos son pintados en la literatura como seres feroces, crueles y con un hambre insaciable. Probablemente sea debido a que tienen una relación de odio con los ganaderos. En muchas ocasiones, los animales de estas personas terminan muriendo a manos de los lobos. Y es por eso que, en cierta forma, se les puede considerar un animal digno de odiar. ¿Pero realmente los lobos son tan malos? ¿Qué puede tener más razón? ¿Unas historias ficticias? ¿O una historia que ocurrió en la vida real, en el Parque Nacional de Yellowstone? Dejad que os la cuente. En este lugar, hace tiempo, coexistían un montón de especies. Había una gran cantidad de hierbas, arbustos, árboles. También había muchas aves, reptiles, peces, pequeños mamíferos, herbívoros, por supuesto, como los alces o los ciervos. Y en un ecosistema tan rico como ese, podía haber perfectamente un superdepredador, que en este caso era el lobo. Las presas favoritas del lobo, evidentemente, solían ser herbívoros de gran tamaño, como por ejemplo los ciervos, los cuales eran perseguidos de una manera constante. Si pensamos en cómo puede vivir un herbívoro, su vida es muy estresante. Tienen que estar ojo a visor permanentemente y ni siquiera pueden pararse a comer tranquilos. Y además, un herbívoro tiene un periodo de digestión bastante largo donde tiene que permanecer en reposo bastante tiempo, con lo cual eso le vuelve vulnerable a ser depredado. Así que nos podemos imaginar cómo podían vivir estos animales teniendo a ese depredador. Pero en un momento determinado, por ciertas circunstancias, la población de lobos comenzó a disminuir. Disminuyeron tanto que se terminaron extinguiendo de Yellowstone. Si preguntamos qué efecto pudo tener esto a una persona común y corriente, probablemente nos diga que sería un efecto positivo, ya que no habría tantas cazas, no habría tanto estrés, especialmente para los herbívoros. Yellowstone sería un lugar más tranquilo. Esa puede ser una de las respuestas, pero la otra podría ser que el hecho de que desaparecieran los lobos de Yellowstone era algo sin importancia. Es de la misma manera que si desapareciera cualquier otra especie de planta o cualquier otro animal. Pero lo cierto es que la desaparición de los lobos en Yellowstone no fue algo trivial. Realmente tuvo un efecto bastante notable. Cuando los lobos desaparecieron, y es bastante lógico pensar, los ciervos, aparte de encontrarse mucho más tranquilos y sosegados,
comenzaron a reproducirse de manera exponencial. Esto es normal. Las causas de la muerte se habían reducido a enfermedades o a envejecimiento puro y duro, pero el factor de predación ya no era algo que interfiriera en la muerte de los ciervos. Al reducirse esa parte de la mortalidad, es bastante lógico pensar que el número de ciervos aumentase. Supongo que pensaréis, llegados a este punto, que esto fue algo muy positivo. Sí, fue algo positivo. Si lo miramos desde el punto de vista de los ciervos. Pero si lo miramos desde el punto de vista de cualquier otra especie que se encontraba en el parque, no era tan positivo. Al aumentar el número de ciervos, aumentaba el número de bocas que alimentar. Sin embargo, la velocidad de reproducción de las plantas que se encontraban en el parque no era tan alta como la velocidad de reproducción de los ciervos. Y por tanto, comenzó a verse una disminución en las poblaciones de plantas que se encontraban en el parque, tanto de arbustos como árboles, como herbáceas. Podemos seguir pensando que esto no tiene mucha importancia. Solo son plantas. Pero esas plantas estaban asociadas a otros animales. Había animales que tenían su hogar en algunos arbustos y en algunos árboles. El hecho de que se estuviesen quedando sin hojas no les proporcionaba ese cobijo que buscaban. Se quedaron sin casa. Había otros animales que se alimentaban de bayas. Pero los arbustos que producían bayas estaban disminuyendo considerablemente en número y, por tanto, las bayas también. Y lo cierto es que las bayas son un alimento muy nutritivo, muy importante, especialmente para los animales que hibernan, porque les proporciona, pues, un porcentaje de ácidos grasos bastante importante. Al no haber bayas, no tenían este suplemento alimenticio. Tenían que irse a otro lugar donde sí hubiese bayas. Desaparecerían del parque. Pero ahí no queda la cosa. Igual que estaban desapareciendo las bayas, tampoco se estaban produciendo flores. Y como sabréis, las flores son el órgano reproductivo de las plantas. Necesitan producir flores para reproducirse algunas plantas. Esto no solo estaba afectando a la reproducción de las propias plantas, sino que también estaba afectando a los insectos polinizadores. Sabéis que los insectos polinizadores transmiten el polen de una planta a otra y permiten que se produzca el acto reproductivo. Al no haber flores, estos insectos polinizadores deberían de irse a otra zona. Por lo tanto, estamos viendo que la desaparición de los lobos estaba produciendo un efecto positivo en la población de ciervos, pero no era así para el resto de especies del parque, que estaban disminuyendo drásticamente. Se estaba perdiendo toda la riqueza específica que teníamos en el parque. La gente que estaba estudiando Yellowstone se dio cuenta de esto y pensaron: si el factor que ha producido este caos ha sido la desaparición de lobos, vamos a traer una población de ellos al parque
y veamos qué ocurre. Cuando trajeron los lobos al parque, estos evidentemente se pusieron las botas, porque había ciervos a tropel. La población de ciervos comenzó a disminuir. Había otro factor que estaba produciendo su muerte, la predación. Cuando los ciervos comenzaron a disminuir, ocurrió una cosa bastante curiosa. Las plantas comenzaron a recuperarse. Y conforme se estaban recuperando las plantas, también se estaban recuperando el resto de especies animales del parque. Y solamente por un factor, y era la presencia o ausencia de lobos. Luego estamos viendo que los lobos en la vida real no son tan fieros, no son tan malos, no son una especie a exterminar, sino que son todo lo contrario, muy necesarios para el perfecto funcionamiento de la comunidad. Para muestra de todo esto, dos imágenes, sacadas de un artículo donde unas personas estaban estudiando una parte de esta recuperación, en concreto, cómo evolucionaban las poblaciones de arbustos productores de bayas. Esta foto fue tomada en una zona del parque donde no hay muchos lobos y por tanto hay más ciervos. Como podéis ver, la superficie vegetal es bastante escasa. Esta otra foto fue tomada en una zona del parque donde había muchos lobos que estaban predando ciervos. Y como se puede observar, las diferencias son bastante obvias. Así que, de todo esto, podemos sacar una moraleja, algo que aprender. Y es que todas las especies de este planeta tenemos un papel, desde el punto de vista ecológico, claro. Y prácticamente todas, o una gran parte, somos necesarias. Es en estos momentos cuando hay que hacer una pequeña reflexión, y es, si los humanos nos seguimos comportando como nos estamos comportando, ¿realmente un mundo lleno de humanos sería más positivo? ¿O es necesario que realicemos un poco de autocontrol? Os dejo con esta reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo.